Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 42. La desolación de la tierra. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra, que se han enriquecido de la potencia de sus deleites, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la visitación de la ira de Dios. La ciudad ha llenado la medida de su iniquidad, ha llegado su hora, está madura para la destrucción. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para quienes hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos se enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos, pero habían obtenido sus riquezas violando la ley de Dios. Habían dejado de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, obrar con justicia y amar la misericordia. Habían tratado de enaltecerse y de obtener el homenaje de sus semejantes. Ahora están despojados de cuanto los hacían grandes y quedan desprovistos de todo y sin defensa. Miran con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su hacedor. Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales, y no procuraron hacerse ricos en Dios. El resultado es que sus vidas son un fracaso, sus placeres se tornan ahora en hiel y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y su plata, pero sus lamentos son sofocados por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios ha vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer. El mundo ve a aquellos de quienes se burló y ridiculizó, y a quienes deseó exterminar, pasar sanos y salvos a través de pestilencias, tempestades y terremotos. El que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley es un seguro pabellón para su pueblo.
El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres ahora discierne el carácter y la influencia de sus enseñanzas. Es manifiesto que un ojo omnisciente lo seguía cuando estaba en el púlpito, cuando caminaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una semilla sembrada. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que lo rodean, Él contempla la cosecha. El Señor dice: curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Ustedes han descorazonado al justo en sus mentiras, sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Ay de los pastores que pierden y que dispersan las ovejas de mi dehesa. Yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Giman pastores y clamen, revuélquense en el polvo, jefes del rebaño, porque les ha llegado el día de la matanza. Serán dispersados. Los pastores no tendrán escapatoria, no podrán huir los jefes del rebaño. Los ministros y la gente ven que no sostuvieron la debida relación con Dios, ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. El rechazo de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción. Tal es el cuadro que se presenta ahora ante la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ahora ven esas cosas en su luz verdadera, se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión, y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. La gente ve que fue engañada, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos se unen para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles habían profetizado cosas lisonjeras, habían inducido a sus oyentes a invalidar la ley de Dios y a perseguir a quienes querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furia, exclaman: «¡Estamos perdidos! Y ustedes son la causa de nuestra perdición», y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las mismas manos que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para asesinar al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. El estruendo llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga contra las naciones, enjuicia a todos los mortales y pasa por la espada a los malvados. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales estuvieron luchando contra el poder del maligno para advertir, iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han hecho su decisión. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios vindique la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con armas para masacrar a quien se les manda: al anciano, al joven y a la doncella, y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario. Dice el profeta: comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales de la gente. Los falsos centinelas son los primeros en caer. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños pequeños perecerán juntos.
Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios, y no encubrirá más sus muertos. Esta es la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas, y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico, cada uno levantará la mano contra el otro y se atacarán entre sí. En la demencial lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y gente en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. En aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará, ni las recogerá, ni las enterrará. A la venida de Cristo los impíos serán borrados de toda la faz de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda vacía de sus habitantes. Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrasados los habitantes de la tierra. Toda la tierra tiene el aspecto de un desierto desolado, las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados y las filosas rocas despedidas por el mar o arrojadas de la misma tierra yacen esparcidas por la superficie de ésta, al paso que grandes cavernas señalan el sitio donde las montañas fueron desgarradas desde sus cimientos. Ahora se realiza el evento predicho por el último solemne servicio del día de expiación. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre de la ofrenda por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era presentado vivo ante el Señor. Y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. De igual manera, cuando la obra de expiación se haya completado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios, de los ángeles celestiales y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se lo declarará culpable de todo el mal que les hizo cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado a la tierra desolada, convertida en un desierto sin habitantes y horroroso. El revelador predice el destierro de Satanás y el estado caótico y la desolación a que será reducida la tierra, y declara que esa condición de cosas subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es evidente que la palabra abismo representa a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra en el principio, la narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las profecías enseñan que será reducida parcialmente al menos a ese estado. Mirando a través de los siglos al gran día de Dios, el profeta Jeremías declara: «Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas. Este será el hogar de Satanás con sus ángeles malos durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar y fastidiar a los que nunca cayeron. En este sentido es que está atado, no queda nadie sobre quien pueda ejercer su poder,
Se le cercena totalmente la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fuera su único deleite. El profeta Isaías, al mirar hacia el futuro, al tiempo del derrocamiento de Satanás, exclama: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba. Durante 6000 años su prisión recibió al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y liberado a los que tenía presos. Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás y queda solo con sus ángeles malignos para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. Los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, el sepulcro. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. No eres contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Durante 1000 años Satanás vagabundeará de aquí para allá en la tierra desolada para contemplar los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Durante ese tiempo sus sufrimientos son intensos. Desde su caída, su vida de incesante actividad sofocó la reflexión, pero ahora está despojado de su poder y abandonado para contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo y para prever, con temblor y terror, el terrible futuro en que deberá sufrir por todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que hizo cometer. Para el pueblo de Dios, el cautiverio de Satanás será motivo de júbilo y regocijo. El profeta dice: «Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de la cruel esclavitud a la que fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia que aquí representa a Satanás. Hay que ver cómo terminó el opresor. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un evento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese tiempo los justos reinarán como reyes y sacerdotes de Dios. Juan dice en el Apocalipsis: «Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años». Entonces será cuando, como está predicho por Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparan sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallan cada caso de acuerdo con los actos cometidos en su cuerpo. Entonces la cuota que los malos tienen que sufrir es medida según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Pablo dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y Judas declara que a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. Al fin de los 1000 años tendrá lugar la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así, el revelador, después de describir la resurrección de los justos, dice: «Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años». E Isaías declara con respecto a los impíos: «Serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas, y después de muchos días se los castigará».